Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Brana. Soy bombero voluntario de Sierra de los Padres y estudiante de arquitectura de esta universidad. Para poder entender el fuego debemos saber por qué éste existe, y para ello se crea una figura en 3 dimensiones, tal como una pirámide, que se denomina tetraedro, donde cada una de sus caras representa una parte esencial del mismo. Una es el combustible, que lo encontramos en los 3 estados de la materia, y es todo aquello que es susceptible de ser quemado. La otra cara es el comburente, donde es el oxígeno el comburente más común, que es lo que va a favorecer la combustión, y ahora eso ya lo vamos a explicar. Una tercera cara, que es la fuente de energía o el calor, y la cuarta cara, que en esta figura no se puede ver, en esta representación, que representa la reacción en cadena. El proceso de combustión es una reacción química cuya manifestación visible es el fuego. El combustible, para poder reaccionar químicamente, debe convertirse o desprender gases de combustión. El que va a favorecer esta descomposición es el aportante de energía, en este caso es el calor. Ahí es donde interviene una de esas caras del tetraedro. Es decir, el aportante de energía logra hacer subir la temperatura del combustible, internamente sufre unos cambios y empieza a desprender gases de combustión. ¿Por qué necesita desprender esos gases de combustión para poder combustionar? Porque se tiene que combinar con el oxígeno, que es un gas, y así iniciar el proceso de oxidación. En reglas generales decíamos que es el oxígeno, el comburente más común, pero hay otros materiales que logran iniciar este proceso químico con un gas diferente. Ahora, a fines prácticos, el oxígeno es el más habitual y lo encontramos en el aire en la proporción del 21%. La cuarta cara pendiente de ser explicada es la reacción en cadena. Si bien es un proceso bastante complejo de ser explicado, lo que podemos decir de ella es que dentro del proceso de la combustión, los materiales no se pierden en su totalidad, sino que se van a transformar. En esa transformación, a su vez, se van a enlazar con otros, conformando un nuevo material, que éste a su vez combustiona y así repite el proceso. De ahí su nombre de reacción en cadena. Ahora que ya conocemos cada una de las caras del tetraedro, es decir, cada una de las partes que hacen que el fuego exista, podemos saber cómo extinguirlo. Eso se debe a que si una de esas caras del tetraedro falta, el fuego se extingue. Si tenemos que eliminar la cara referida al oxígeno, la técnica a aplicar es la sofocación, es decir, la supresión del oxígeno en el aire. Si vamos a intervenir sobre la cara de la energía o del calor, la técnica es el enfriamiento. Y para ello utilizaremos de manera más habitual el agua. A la hora de intervenir sobre la cara del combustible, la técnica va a ser la dispersión o el aislamiento, que consiste en retirar todo material que todavía no ha sido combustionado. Para intervenir sobre la cuarta cara, que es la reacción en cadena, la técnica será la inhibición, y para ello nos vamos a valer de algunos extintores que poseen productos químicos que actúan de esa manera. Adentrándonos ya en las fases de un incendio, en el comportamiento del mismo, porque no todo incendio es igual de principio a fin, podemos distinguir 3 etapas. La primera etapa, que es el momento donde se inicia el fuego, lo vamos a llamar etapa inicial y dura unos pocos segundos, donde las condiciones dentro del ambiente van a ser prácticamente iguales a cuando el fuego no existe. En la segunda etapa, o etapa de libre combustión, lo que va a ocurrir es la generalización del incendio. Es decir, que a partir del foco original, el fuego se va a propagar por todo el ambiente, sobre todo los materiales susceptibles a ser quemados, como destacábamos en el tetraedro del fuego. Finalmente entramos en la etapa 3,
que es la de arder sin llama. Esto se debe a que la manifestación visible, que es el fuego, ya no va a estar presente. El motivo principal es que el oxígeno descendió del 21% al 15% o menos. Si nos posicionamos sobre la cara del combustible dentro de ese tetraedro, podemos agruparlos según su característica principal. Los fuegos clase A van a ser los sólidos y se simbolizan con un triángulo color verde. Los clase B son los líquidos y su símbolo es el cuadrado color rojo. Los clases C no son referidos al estado de la materia, sino que se refieren al riesgo, y son los de riesgo eléctrico. Se simbolizan con un círculo color azul. Los clase D son los metales, metales que pueden tomar fuego y que habitualmente reaccionan de manera violenta al arrojarles agua. Los clase K son los aceites y grasas de cocina, así como un aceite en una sartén o una chimenea, por ejemplo, en una casa de comida rápida. ¿Dónde podemos encontrar esta simbología? Principalmente las vamos a ver, o de manera más habitual, en los extintores. Cuando nosotros encontramos un extintor que dice clase A, B o ABC, nos está diciendo para qué es apto su uso. Ahora bien, nosotros como servicio de emergencia podemos llegar a un incendio en cualquiera de sus etapas. Principalmente vamos a llegar con suerte en la etapa de libre combustión, es decir, en la etapa 2, pero lo más habitual es que lleguemos en la etapa 3. Pero si no somos un servicio de emergencia y llegamos a presenciar el comienzo de un incendio, probablemente si no logramos controlarlo en la etapa 1, logremos verlo la evolución en la etapa 2. Ya en la etapa 3, nuestra intervención sería prácticamente descartada. Ahora bien, sin adentrarnos demasiado en lo que es la evacuación, porque ese es un tema que se va a abordar en la otra presentación, debemos saber que nosotros podríamos llegar a controlar el incendio en esa etapa inicial. ¿De qué manera? O bien aplicando la técnica adecuada según el objeto que se esté incendiando, o bien descargando los matafuegos que deberían estar correctamente dispuestos en los diferentes ambientes. En la etapa 2 o etapa de libre combustión, nuestra intervención como personal civil estaría descartada, salvo que contemos con el entrenamiento adecuado y el equipamiento correcto para tal actividad. Esto se debe principalmente a que la temperatura en el lugar va a estar seguramente por arriba de los 650 grados, eso va a estar dependiendo de lo que se esté quemando, y las condiciones van a ser muy cambiantes. Si pudiéramos ver un video donde se haga una prueba sobre un incendio en un ambiente cerrado, veríamos que la etapa inicial va a ocurrir en los primeros 20 o 30 segundos, dependiendo de la cantidad de combustible, y la etapa 2 aproximadamente desde los 20 segundos al minuto o minuto 20 de iniciado el foco. Lo que se refiere a las instalaciones para incendio podemos reconocer dos grandes grupos. Uno con equipamiento exclusivo para uso de bomberos y otro de fácil acceso para cualquier usuario del edificio que esté incendiado. La columna seca es un sistema que no va a estar en contacto con el agua hasta que no sea inyectada por una autobomba desde el exterior. Así como se ve en la imagen, una autobomba debería aproximarse a la boca de ingreso del agua y así abastecer a cada nivel donde se encontrarán los bomberos haciendo el trabajo de extinción. Lo importante a tener en cuenta en este sistema es el diámetro de los caños, la sección del caño de subida. El caño principal va a tener 8 centímetros de diámetro y con ello va a tener una boca de acceso que va a ser un nicho por el cual se va a impulsar el agua
hacia los niveles superiores. Además de ser un nicho que tiene que estar fácilmente identificable y accesible, ningún sistema de seguridad debe ser obstaculizado por ningún tipo ni estructura móvil ni fija. Los sistemas de seguridad no deben ser ni ocultados ni decorados con ningún diseño arquitectónico. Uno de los nichos es el denominado IPF41. En caso de necesitarse los datos o las descripciones de este modelo, estos son denominaciones internacionales, así que son fácilmente rastreables en cualquier página. Esta es otra de las bocas de salida para los pisos, siempre con el rojo característico que identifica a todo lo que tiene que ver con el combate contra incendios y las medidas específicas para esos niveles. Esta boca de salida, a diferencia de la anterior, posee una llave de corte. En lo que se asemejan es que ambas tienen un caño de 2,5 pulgadas de diámetro, lo que sería más o menos 6 centímetros, poco menos de 6 centímetros y medio. Es decir, que de los 80 milímetros que teníamos en el caño de subida, apenas bajamos unos milímetros para distribuir el agua en cada nivel. En este sistema de columna húmeda, el agua va a estar siempre disponible en un punto elevado, que va a ser el tanque de reserva. Se va a compartir ese agua con el agua de consumo. La diferencia va a ser que siempre va a haber un nivel mínimo de agua reservada para incendio. La manera en la que se va a acceder a ese agua va a ser una salida independiente a la cañería de consumo. Y la distribución de ese agua va a ser similar al sistema de columna seca, es decir, nivel a nivel, con la diferencia en que en cada nicho ya vamos a tener una boca de incendio equipada. Las bocas de incendio equipadas cuentan con la manguera, que va a estar enrollada en su interior. La longitud de las mismas es de 25 metros y el diámetro puede variar de 1 pulgada a 1,3 pulgadas, lo que sería aproximadamente 25 milímetros a 45 milímetros. Y además va a contar con la lanza, que es el punto por el cual se expulsa el agua a presión. Este sistema puede ser operado tanto por el sistema de emergencias como el personal capacitado del edificio en el rol de incendio. Los hidrantes son un sistema específico para el abastecimiento de las autobombas. Estos toman el agua de la misma red de agua de consumo, pero dada su presión nos permiten inyectar el agua dentro de la cisterna del camión. Si bien hay varios modelos, podemos reconocer básicamente dos. El primero, que es el enanito rojo que vemos en la imagen. Si bien en Mar del Plata no hay muchos, ¿sí? Podemos encontrar uno, por ejemplo, en Independencia y San Martín. Ese es un hidrante que ya está previamente conectado a la red. Lo único que hay que hacer es conectar la manguera, es la que va a llevar el agua dentro del camión, y mediante una llave específica que lleva el sistema de emergencias, se le abre el paso de agua y ya está saliendo el agua por su propia presión. El otro sistema, que es el que corresponde a la tapa negra, identificado con la letra H de hidrante, o bien algunos pueden decir bomberos, esas van a estar a nivel de suelo y en su interior va a haber una conexión en la cual se va a enroscar una de esas columnas que están que es la imagen del medio. Puede ser de una salida o de dos. Mediante un sistema similar al hidrante rojo, posee una canilla, una especie de tornillo, que lo que va a hacer cualquiera de los dos sistemas, ¿sí? Tanto el color bronce como el rojo, lo que hacen es empujar una especie de pelota que hay haciendo obstrucción
y al bajarla va a permitir pasar el agua. Los elementos para el trabajo en el combate de incendios, si los quisiéramos clasificar en dos grupos, tenemos uno que es el correspondiente a la parte de herramientas y otro el correspondiente a la protección personal del bombero. En cuanto al equipo de protección personal, que es también un equipo que pueden llegar a encontrar o si quisieran diseñarlo para su propio edificio, en caso que tengan personal con rol de incendio, se debería disponer de un lugar adecuado para la conservación y el pronto acceso a estos equipos de protección personal. Vamos a encontrar la parte de chaqueta y pantalón, que son unos equipos bastante pesados, compuestos de varias capas. Una con cada capa tiene una función específica. Las botas y el casco, todos aptos para la alta temperatura y golpes o desgarros. Y un equipo de aire, que es el que le va a dar autonomía al operador. Le va a dar autonomía de aire de aproximadamente 30 minutos. En su interior va a tener aire comprimido, ¿sí? No va a tener oxígeno, sino que tiene aire. Y ese es el que lo va a aislar completamente del ambiente exterior para no inhalar ni gases ni humo. Estos elementos hacen referencia a herramientas específicas en el combate del incendio. Sin embargo, pueden observar que tanto las mangueras como las lanzas de bronce y cobre son las mismas o son el mismo tipo de elemento que van a encontrar en la boca de incendio equipada. Y la bomba, que esa imagen corresponde a una bomba de la parte trasera de un camión, como la lanza negra que tiene empuñadura, son más específicas del uso de bomberos. Bien, a modo de cierre van a ver un video de unos pocos minutos. Es un video de práctica. Ese video se desarrolló en un simulador. Se hacen experiencias muy a menudo en diferentes partes del mundo para investigar diferentes fenómenos, que nos sirve también a nosotros dentro de la instrucción. Y bueno, en él van a poder ver algunos fenómenos que ocurren adentro y principalmente el breve tiempo en el que se desarrolla un incendio.
Bueno, les agradezco su atención y quedo a disposición por cualquier consulta que quieran canalizar a través de los profesores o si gustan en algún momento hacer alguna videollamada.